Oye, Letún, mis padres se van a mudar con nosotros, anunció mi esposo casualmente, apenas un mes después de habernos instalado en nuestra nueva casa. ¿Mudarse? ¿De qué estás hablando?, pregunté, completamente desconcertada. Mis padres van a vivir aquí con nosotros, dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, balbuceé, tratando de entender sus palabras. Esta casa se construyó porque él la quería, así que, ¿por qué de repente sus padres se mudaban? No podía evitar preguntarme, ¿esta casa era realmente demasiado grande para solo nosotros dos? ¿O él lo había planeado todo desde el principio? Mi nombre es Rachel, y tengo 38 años. Antes de casarme, trabajaba a tiempo completo y tenía un ingreso estable. Estaba contenta viviendo sola, y para cuando cumplí 35 años, había aceptado que quizás me quedaría soltera, pero entonces, a través de un amigo en común, conocí a Landon, un hombre de mi edad, y conectamos. Después de 6 meses de salir, nos casamos. Mis padres estaban emocionados, ya que nunca esperaron que me casara. Ni Landon ni yo queríamos una boda grande, así que simplemente registramos nuestro matrimonio e informamos a nuestras familias. Puede que pareciera algo sin importancia para los demás, pero nosotros estábamos felices. Habíamos encontrado a alguien con quien compartir nuestras vidas, y eso era suficiente para nosotros. Después de casarnos, Landon me pidió que dejara mi trabajo. Él creía que una esposa debía enfocarse en administrar el hogar. Mis padres trabajaban los dos, así que nunca había nadie en casa cuando yo regresaba. Quiero que tú estés aquí, explicó. Yo tenía mis dudas, pero, ¿tus padres estarán de acuerdo con eso? ¿No les parecerá raro que me convierta en ama de casa?, pregunté. Quería apoyar a Landon, pero me preocupaba cómo los demás percibirían mi decisión. Para mi alivio, sus padres fueron comprensivos. Es maravilloso que puedas cuidar de nuestro hijo como ama de casa, dijeron con calidez. Sus amables palabras me tranquilizaron, al menos por el momento. Lo que no sabía era lo que realmente tenían en mente. Después de registrar nuestro matrimonio, dejé mi trabajo. No me arrepentí de terminar una carrera que había perseguido durante casi 15 años desde la universidad. Decidí dedicarme por completo a mi nuevo rol como esposa. No mucho después, el padre de Landon planteó una idea. ¿Han pensado en construir una casa?, preguntó. ¿Por qué la sugerencia, papá?, respondió Landon. Bueno, comenzó su padre, heredé un terreno de mi padre, y está ahí sin uso. Podrían construir su casa allí, no tendrían que pagar por el terreno, y el préstamo para la construcción no sería tan pesado. Landon pareció intrigado. ¿Una casa? Eso sí suena como una buena oportunidad, dijo, con entusiasmo en su voz. Ahora que estamos casados, es mi responsabilidad tomar las riendas. Yo no estaba del todo convencida, pero acordamos discutirlo más a fondo una vez que llegáramos a casa. Como ama de casa sin ingresos, me preocupaban nuestras finanzas. El salario de Landon era modesto, suficiente para mantenernos a los dos, pero no mucho más. Si no teníamos que pagar por el terreno, tal vez podríamos manejar el préstamo. Yo había ahorrado una cantidad considerable durante mis 15 años de trabajo, así que sugerí, ¿qué tal si hacemos un pago inicial más grande? Eso reduciría el monto del préstamo. Pero Landon pareció incómodo. ¿De dónde sacaríamos ese dinero? Yo no tengo ahorros, y no puedo pedirle más a mis padres, dijo. ¿No tienes ahorros? Has trabajado por más de 15 años, ¿no?, pregunté, sorprendida. Sí, pero ¿cómo podría ahorrar con mi salario?, replicó. Me sorprendió su respuesta. ¿Era malo manejando el dinero? Siempre había pensado que era responsable. Me di cuenta de que necesitábamos tener una conversación seria sobre nuestras finanzas. Pensémoslo bien, dije, yo no estoy trabajando ahora. Incluso si cambiamos la renta por una hipoteca, todavía tendremos impuestos prediales y otros gastos. ¿Has considerado todo eso? Sí, lo he hecho. Tú manejarás bien las finanzas, ¿verdad?, respondió. Hay un límite de lo que puedo hacer, repliqué. Está siendo difícil. ¿No te hiciste ama de casa para apoyarme?, dijo, molesto. Sus palabras me dolieron. Es cierto que manejar las finanzas del hogar es parte de ser esposa, pero, ¿construir una casa sin ahorros? Eso parecía imprudente. Cuando expresé mis preocupaciones, Landon suspiró. Si estás tan preocupada, ¿tienes ahorros? Vacilé, pero finalmente admití, sí, tengo. Sus ojos brillaron. ¿Tienes dinero? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tenía casi $100,000 ahorrados, pero no me sentía cómoda usándolos todos para la casa. Podía entender si ambos contribuíamos, pero depender únicamente de mis ahorros me parecía injusto. Tomémonos nuestro tiempo para pensarlo bien, sugerí.
deberíamos obtener estimaciones. Asegurarnos de que el préstamo sea manejable y que no afecte nuestras vidas. ¿Por qué esperar, si tienes el dinero? Deberíamos construirla ahora. ¿No confías en mí?, dijo, con un tono impaciente. Sus palabras me dejaron sin habla. Una semilla de duda comenzó a crecer en mi mente. Habíamos construido nuestra relación en la confianza, pero ahora estaba cuestionando sus intenciones. La idea me inquietaba. Lo siento, murmuré. Está bien, siempre y cuando lo entiendas. Déjame a mí y a mi padre encargarnos de la casa. ¿De acuerdo?, dijo con calma. Asentí de mala gana, y la construcción avanzó sin mi participación. Para mi sorpresa, la casa se construyó justo al lado de la casa de mis suegros. Resultó que el terreno pertenecía a mi suegro. Debí haber hablado antes sobre no querer vivir tan cerca de ellos, pero cada vez que expresaba mis preocupaciones, Landon me desestimaba, diciendo, ¿por qué sospechas tanto? Ya estamos casados. Me sentí silenciada, incapaz de expresar mis sentimientos. Parecía que mis suegros y Landon lo habían planeado todo desde el principio. Me habían engañado. Cuando finalmente se construyó la casa, Landon declaró con orgullo, esta casa es mía. Es natural que el préstamo esté a mi nombre. Había tanto que quería decir, pero me alivió que al menos hubiera asumido la responsabilidad del préstamo. Pensé que podríamos manejar vivir cerca de sus padres, dado que siempre nos habíamos llevado bien, o eso creía. Un mes después de mudarnos, Landon soltó otra bomba. Oye, mis padres se van a mudar con nosotros, dijo casualmente. ¿Mudarse? ¿De qué estás hablando?, pregunté, aturdida. Mis padres vivirán aquí con nosotros, afirmó. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté, con la mente acelerada. Esta casa se construyó porque él la quería, así que, ¿por qué sus padres se mudaban? Claro, la casa era espaciosa, pero ¿no se había diseñado con la idea de formar una familia algún día? Landon incluso había mencionado querer llenar la casa de gente. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi confusión. Mis padres vienen. Limpia la casa, instruyó. ¿Limpiar? ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de procesar sus palabras. Llevarás a mi abuela a la habitación del primer piso, dijo. ¿Tu abuela?, repetí, refiriéndome a su abuela de casi 90 años, que requería cuidados constantes. Mis suegros la habían estado cuidando en su casa. Espera, ¿eso significa que tus padres y tu abuela se mudan todos?, pregunté. Sí, confirmó. ¿Por qué tomaste esa decisión sin consultarme?, exigí. Es mi casa, respondió sin rodeos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me había enfocado tanto en apoyarlo que no me di cuenta de lo poco que influía en nuestras vidas. La casa, las finanzas, incluso nuestros arreglos de vivienda, todo giraba en torno a él. Me sentí atrapada, mi voz silenciada por su dominio. Mientras estaba allí, mirando la casa que se suponía sería nuestro hogar soñado, no podía evitar preguntarme, ¿había cometido un error? ¿Era esta la vida que había elegido? Las preguntas giraban en mi mente, pero por ahora, no tenía respuestas. ¿Por qué estamos casados?, espetó, con un tono cortante e inflexible. ¿Por qué estamos casados?, le respondí, mi ira hirviendo a fuego lento. Esto era demasiado. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Y además, ¿no es demasiado grande para que solo vivan tus padres también?, pregunté, devolviéndole sus propias palabras. Es cierto. Entonces vivamos con 5 personas, respondió casualmente, como si fuera la solución más lógica. ¿Por qué haríamos eso?, pregunté, sintiéndome mareada por su razonamiento absurdo. ¿No dijiste que la casa era demasiado grande para nosotros? Si es así, ¿no tendría más sentido vivir con 5 personas? Continuó, como si su lógica fuera impecable. Me sentí manipulada una vez más, y estaba exhausta. ¿Cuántas veces iba a hacer este tipo de cosas? De cualquier manera, como cabeza de familia, he tomado la decisión. Solo necesitas aceptarla. Y espero que cuides de mi abuela. Eres ama de casa, así que es lo natural, declaró, como si el asunto estuviera resuelto. Y luego se fue de regreso a la casa de sus padres. Más tarde, regresó con mis suegros. Rachel, ¿entiendes la situación? Por favor, cuida de mi madre, dijo mi suegro, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Es bueno que seas ama de casa, añadió mi suegra, con una dulzura falsa en su voz. Como dijo mi madre, fue la decisión correcta que dejaras tu trabajo, concluyó Landon. Los 3 parecían casi eufóricos. Y fue entonces cuando me di cuenta, lo habían planeado desde el principio. Me habían manipulado para que dejara mi trabajo y me convirtiera en su cuidadora no remunerada. Mi ira estalló, y ya no pude contenerme. De eso se trataba todo, ¿verdad?, exigí. Dejaste tu trabajo para poder cuidar de ella, ¿no?
dijo mi suegra, con un tono presumido. Tu trabajo a partir de ahora es cuidar de ella. Hazlo bien, ordenó Landon. Me niego, dije con firmeza, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Por un momento, los tres quedaron en silencio, atónitos. ¿Te niegas? ¿Quién te crees que eres?, espetó Landon, su rostro torcido por la ira. Soy la persona a la que mentiste y de la que te aprovechaste, y no voy a permitir que me manipules más, le respondí, mirándolo fijamente. Pero Landon solo sonrió ligeramente, como si tuviera la ventaja, y me entregó lo que claramente creía que era su as bajo la manga. Si no te gusta, Rachel, divorciémonos, dijo con suficiencia, arrojándome un formulario de divorcio ya completado. Así que este era su plan todo el tiempo. Pensó que, como había dejado mi trabajo, estaba atrapada, que no podía irme. ¿De verdad va a ser tan fácil?, pregunté, recogiendo el formulario del suelo. Está bien, divorciémonos. Llené el formulario de inmediato, mis manos firmes a pesar de la ira que recorría mi cuerpo. Los tres me miraron atónitos, claramente sin esperar que accediera tan rápido. ¿Qué, Rachel?, balbuceó Landon, su confianza vacilando. ¿Ves? Está hecho. Este es el acuerdo de divorcio. Lo entregaré en el registro civil mañana, dije, cortándolo. Espera un momento, ¿por qué accedes tan rápido?, preguntó, con pánico en su voz. No me molesté en responder, en cambio, subí a empacar mis cosas. Desde que me convertí en ama de casa, había tenido poco dinero para gastar libremente, y mis pertenencias personales habían disminuido. Incluso había vendido algunas de mis cosas para llegar a fin de mes. Había dudado en tocar mis ahorros, pero ahora me di cuenta de que era porque siempre había tenido un mal presentimiento sobre mi matrimonio. La verdad era que Landon y sus padres habían intentado convertirme en la cuidadora de su abuela. Me odiaba por haber caído en su trampa, pero no iba a permitir que me controlaran más. Empaqué mis cosas y me fui de la casa ese mismo día. A la mañana siguiente, entregué los papeles del divorcio. Así de simple, estaba oficialmente divorciada de Landon. Después de entregar los papeles, regresé a la casa para terminar de organizar mis pertenencias. Landon estaba allí, habiendo tomado el día libre por alguna razón. Oh, Rachel, dijo, intentando acercarse. Lo ignoré y me concentré en terminar. No tardé mucho, menos de 2 horas, y pronto estuve lista para irme para siempre. Si tienes problemas para llegar a fin de mes, siempre puedes contactarme, dijo mientras le entregaba las llaves de la casa. Casi me río. Tengo más ahorros que tú. Más importante, asegúrate de pagar el préstamo y los impuestos a tiempo con tu salario, respondí con calma. No te preocupes, de alguna manera saldrá bien, dijo, con un tono demasiado optimista. No sentí nada mientras me alejaba. Siempre había asumido que todo saldría bien, pero su falta de planificación finalmente lo había alcanzado. Me alegraba estar libre de él. Aproximadamente 3 meses después, cuando mi nueva vida se había estabilizado, recibí una llamada telefónica. Por favor, ayúdame, suplicó mi ex esposo, con voz desesperada. Suspiré. Debí haber cambiado mi número después del divorcio. Conteniendo mis emociones, respondí, sí, ¿quién habla? Soy yo, escucha, estoy en serios problemas, dijo Landon, con la voz temblorosa. Sentí curiosidad, aunque no simpatía. ¿Qué podría haber salido mal ahora? Acordamos encontrarnos en una cafetería para hablar, y cuando llegué, encontré a mis suegros también allí. Entonces, ¿qué quieren?, pregunté, yendo directo al grano. Por favor, préstame algo de dinero, suplicó Landon. Esto no se suponía que pasara. Pensé que podía manejar los pagos del préstamo, pero no está funcionando, explicó. El pago mensual del préstamo consumía el 40% de su salario, y su empresa estaba en problemas, así que le habían reducido el sueldo. Sus padres no tenían ahorros, y estaban al borde de la ruina financiera. Desesperado, había acudido a mí en busca de ayuda. Su padre habló, tratando de justificar la petición. ¿Tienes ahorros? No, si no te hubieras divorciado, podrías habernos ayudado. ¿No puedes pagar por mi hijo ahora?, preguntó. Todo cobró sentido. Landon había asumido que podía depender de mis ahorros para cubrir los pagos del préstamo. Sus padres habían pensado lo mismo. Me habían engañado, manipulado, y ahora esperaban que lo sacara del apuro. Me niego, dije fríamente. ¿Por qué confiaría en personas que me mintieron? Intentaron controlarme y me forzaron a un rol que nunca quise. Me engañaron, y debería haber demandado por daños, pero solo quería liberarme de ustedes. Y no olvidemos que fuiste tú quien me entregó los papeles del divorcio. Me miraron, atónitos. ¿De verdad creían que les daría mi dinero? No quiero tener nada más que ver con ustedes, dije,
con firmeza en mi voz. Luego hice una última pregunta, ¿tu abuela está en casa hoy? Mi suegro vaciló. Bueno, sí, pero... ¿Sola? En este calor, una mujer de 90 años, sola. Eso no es asunto tuyo, espetó, con el rostro oscurecido. Si saben que necesita cuidados y la dejan sola, ¿qué pasa si sufre un golpe de calor? En algunos casos, eso se considera negligencia criminal, dije, con un tono helado. Cuando mencioné las consecuencias legales, palidecieron y se fueron rápidamente. Sabía que involucrarme más con ellos solo traería más problemas. Bloqueé sus números y, afortunadamente, nunca volví a saber de ellos. Por lo que he escuchado, Landon y sus padres siguen viviendo en esa casa, pero se han convertido en los parías del vecindario, pidiendo dinero constantemente. Apenas sobreviven con el salario reducido de Landon y las pensiones de sus padres y abuela, pero están al límite. Un vecino me contó que Landon se queja de lo difícil que se ha vuelto su vida desde que me fui. En cuanto a mí, he vuelto a trabajar. Mi certificación en contabilidad, que obtuve antes de casarme con Landon, fue útil, y conseguí un trabajo como oficinista en una pequeña empresa. No es un puesto de tiempo completo, pero es suficiente para vivir, especialmente con mis ahorros. Me alegra haber ahorrado antes de casarme, pienso a menudo. Mi gerente ha sido comprensivo, diciéndome, Rachel, siempre haces tu trabajo con cuidado, y es de gran ayuda para nosotros. El ambiente de trabajo es positivo, y estoy agradecida de haberme divorciado y comenzado una nueva vida. Por cierto, mi gerente recientemente preguntó, ¿estás pensando en casarte de nuevo? Me tomó por sorpresa. ¿De qué se trata esto, gerente? En realidad, hay alguien a quien me gustaría presentarte, dijo con una sonrisa. Me preparé para la inesperada oferta de emparejamiento, pero no pude evitar sentir una chispa de curiosidad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse atentos.